A su nombre. Qué bueno entendernos en este lenguaje, iglesia. Quiero compartir con ustedes, antes de dar un testimonio, quiero compartir una palabra con ustedes. En el libro de Habacuc, busque Habacuc. Habacuc, capítulo 1, vamos a estar contemplando allí la lectura. Habacuc, capítulo 1. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios, glorificamos al Todopoderoso. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. Dios añada bendición a esta palabra. Tome un momento su lugar. Quiero compartir con ustedes acerca de la fe, cómo desarrollar la fe en tiempos difíciles. Cómo desarrollar la fe en tiempos difíciles. El profeta Habacuc, uno de los profetas que Dios utiliza precisamente en el tiempo antes de que se diera el exilio, uno de los exilios de Israel, Dios lo usa grandemente para interceder a favor de su pueblo y para que el pueblo pueda reconocer también la voz y la palabra de Dios en su momento. Debido al pecado, a toda la maldad, la desobediencia que el pueblo está pasando, hay un momento donde Dios pone a este profeta, Habacuc, y como su nombre lo indica, el que abraza, tenía esa pasión intensa por interceder a favor de su pueblo en algún momento. Y cuando ve toda la injusticia, ve todo lo que está pasando en el pueblo, que la justicia no se está aplicando, que hay maldades, que hay tantas cosas que los inocentes están sufriendo, él comienza a clamar y a clamar intensamente por mucho tiempo. Y cuando él ve de que la oración como que no tuviera una respuesta acerca de la petición que él está dando, él comienza como a exclamar y hace estas exclamaciones y dice: ¿hasta cuándo, oh Dios? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Esa palabra "hasta cuándo" es uno de los clamores que saca para presentarse ante Dios con una urgencia, porque él en su tiempo de oración siente que su oración no es contestada. El silencio de Dios lo envuelve a él en ese momento y él siente que sus oraciones no están correspondiendo en la presencia de Dios. Estas necesidades e inquietudes del profeta podrían ser también
necesidades o preguntas en los tiempos contemporáneos nuestros. ¿Hasta cuándo, Dios, me responderás? Y aquí podemos ver que la fe se desarrolla en los tiempos difíciles. Este profeta tiene una característica con la gracia de Dios en el Nuevo Testamento, porque es el único profeta que declara la fe, el vivir por fe, el actuar por fe, el manifestarse y andar por fe. El profeta comienza a clamar, a orar, y él se da cuenta de que en algún momento Dios le habla y le dice que la maldad de muchos no será resuelta o escuchada. Pero Dios le dice: el justo, el que anduviere en la justicia, mas el justo por fe vivirá. ¿Qué tanto problema había en ese entonces donde el profeta se está desarrollando y hablando y orando el ministerio, como para orar y desarrollar la fe en tiempos difíciles? Usted y yo probablemente podemos hablar de fe, podemos comentar de fe, de predicar de fe, de enseñar de fe. Pero una cosa es hablar de fe, vivir por fe, y otra cosa es experimentarla en los tiempos difíciles. Podemos hablar de fe cuando hay abundancia, cuando todas las puertas están abiertas. Podemos hablar de fe cuando todo lo miramos bonito a nuestro favor, cuando todos nos aman. Podemos hablar de fe mientras todavía no estamos en un proceso donde tenemos que aprender a desarrollar la fe. Pero otra cosa es hablar de fe cuando estás pasando por un proceso de silencio, cuando estás pasando por un proceso difícil, y hablar y decirle a alguien: sigue adelante, desarrolla y batalla la buena fe que Dios te ha puesto. Pero ya cuando estamos en los tiempos reales, mi pregunta es: ¿podemos vivir por fe? ¿Podremos sobrevivir ante circunstancias difíciles, ante un silencio de Dios? ¿Podemos sobrevivir ante una crisis, ante una persecución, ante tantas cosas adversas del enemigo? ¿Podremos seguir viviendo? La palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos acerca del poder del evangelio. Pero para que ese poder se active, dice la palabra del Señor, que la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Tenemos, iglesia, hoy más que nunca, a medida de que el tiempo se va cortando y la venida de nuestro Señor Jesucristo se está aproximando a esta tierra, la iglesia tendrá que aprender a desarrollar la fe hoy más que nunca. La iglesia tendrá que aprender, aleluya, a vivir por la fe que Dios te ha puesto en tu corazón. La iglesia tiene que aprender a desarrollar esa fe maravillosa que a través de ella usted y yo podemos vivir en los tiempos difíciles. Vivir por fe en los tiempos difíciles es creerle a Dios a plenitud. Creerle a Dios como este hombre orando. Y a veces en algunos momentos podemos decir: Señor, tengo un gran problema. No sé quiénes de ustedes, pero Dios te habla en esta noche. Dios te dice en esta noche, según tus necesidades,
Habrás tenido momentos parecidos a estos cuando tu oración no tiene los resultados efectivos que estás esperando. Podemos en algún momento, y cuántas veces hemos dicho: Señor, ¿hasta cuándo con mi marido o con mi esposa? Señor, ¿hasta cuándo con mi familia? No veo resultados todavía en mi familia. Señor, ¿hasta cuándo me vas a responder este problema migratorio? Señor, ¿hasta cuándo has visto que he llorado? Quizás, mujer, varón que estás acá, quiero decirte algo en esta hora. Allá en la intimidad, allá adentro en las profundidades, donde nadie ha visto tus lágrimas y tu clamor, quiero decirte que allí en esas profundidades hay alguien que las ha visto. Hay alguien que las reconoce. Hay alguien que las ha tomado esas lágrimas, aleluya, y las ha puesto en el redoma, aleluya, de la presencia bendita de Dios. Sigue orando porque hay alguien que las escucha. ¿Hasta cuándo, Señor, este problema económico? ¿Hasta cuándo, Señor? Pídele al Señor que te aumente la fe y te dé fuerza para vivir la fe en los tiempos difíciles. ¿Cuántos bendicen la gloria del Señor? Yo siento la presencia del Señor en este lugar. Oh, Saquita Manso Maya. Muchos de ustedes, el Espíritu de Dios me hace sentir que muchos de ustedes han clamado demasiado y no han visto resultados. Y han comenzado a quejarse delante del Señor. Te digo en esta hora, ten paciencia que el momento llegará. Ten paciencia que el tiempo de Dios no es el tiempo tuyo. Ten paciencia porque la palabra del Señor nos enseña y nos dice que hay un Dios que todo lo oye, que todo lo escucha, que todo lo ve, que todo lo siente. Él ha visto tu tristeza, Él ha visto tu clamor, Él ha visto tu angustia, aleluya. Él ha visto tantas cosas que tú has pasado, aleluya, en tribulaciones, que en su momento Dios te la va a dar. Pero tenemos que aprender a estar preparados en el tiempo de Dios. ¿Hasta cuándo, Dios? Hemos llorado por la conversión de la familia. ¿Hasta cuándo por mis hijos? Sigue orando que vas a ver a tus hijos ahí sentados para la gloria del Señor. Sigue orando porque vas a ver a tu familia ahí sentado. Lo vas a ver de servidores. Lo vas a ver, aleluya, sirviéndole al eterno Dios. Sigue orando y ese hasta cuándo. Vendrá el momento donde la palabra del Señor dice que vuestro lamento se convertirá en gozo de la presencia bendita de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? He llorado, Señor, he clamado, he ayunado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo y hasta cuándo? Y me gusta el profeta, como Dios habla a través de él, porque en este clamor que él hace a favor con todo el corazón delante de Dios, él no sabía que Dios estaba trabajando de una manera particular. Ya Dios estaba dándole la respuesta a este profeta, pero él no sabía cómo, él no sabía de qué manera. Hay respuestas que en tu vida, oiga bien, ahorita mismo hay respuestas que están circulando, que están viajando, aleluya, a favor de tu vida. Hay respuestas que han salido del trono de Dios, aleluya, para tu vida. Hay respuestas que están en el camino. Hay respuestas que pronto llegarán, aleluya, sobre tu vida, sobre tu petición. Viene la respuesta de Dios. Pero tenemos que aprender a estar preparados para recibir la forma y la manera como Dios nos responde.
Aunque el profeta le pedía de una manera, ya Dios estaba respondiendo de otra manera. Pero me gusta esta palabra cuando el profeta dice en el capítulo 2: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré, porque se me dirá: he aquí de responder tocante a mi queja. Él dice: no importa si hay que pasar un día, no importa si hay que pasar un mes, un año, yo de aquí de rodillas, aleluya, no me voy a levantar, porque seré como un guarda delante de Dios. Seguiré orando, seguiré clamando, seguiré intercediendo, aleluya, hasta ver la gloria de Dios. Seré como el guarda del pueblo delante de Dios. A su nombre. Sigue orando, iglesia. Sigue orando, familia. Sigue orando, hermana, hermano. Si hay algo que nunca debemos de perder de vista, es que Dios es un Dios real, fiel y verdadero. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él promete lo cumple. Aquí estaré, dice el profeta, como guarda. Y Dios le da una palabra y le dice: y Jehová me respondió. Oiga bien. Y Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión. En otra traducción, escribe la palabra y declárala en las tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Hay algo importante aquí, iglesia. Ante el clamor de Habacuc, Dios le dice, le responde, dice la palabra del Señor. Y le dice: aquí viene la visión. Escribe la visión y declárala en las tablas, para que corra el que leyere en ella. Tenemos que aprender a tener paciencia, a desarrollar la fe con paciencia para el momento que venga la respuesta. Dios le dice: viene la respuesta, aleluya. Viene la visión, viene la palabra, viene la solución. Y Dios le habla claramente: viene. Yo estoy seguro que muchas de nuestras oraciones, la respuesta de Dios viene en camino. La respuesta de Dios viene en camino, y aunque tardare, dice la palabra, espérala. Espérala. Solamente espérala, dice la palabra del Señor, aunque tardare, espérala. Tu respuesta, iglesia, viene pronto, espérala. Dile al Señor: revísteme la fe con paciencia para esperarla, porque viene en camino. Estoy creyendo, aleluya, que los dromedarios vienen del norte, del sur, del este y del oeste para tu vida. Están señalando tu vida, están señalando tu oración, porque ahí viene la respuesta bendita de Dios. Espérala. Pero el que no tiene la fe va a desmayar en el momento de la espera. Necesitamos fortalecer la fe cada día, iglesia. A veces la fe no queremos ser diligentes para fortalecer nuestra fe. El apóstol Pedro, en su palabra, en el escrito, habla acerca de algunos ingredientes importantes para poder desarrollar la fe. Nos habla acerca de ser diligente para desarrollar la fe en varios aspectos. Dice la palabra del Señor que tenemos que ser diligentes para añadirle a la fe
cada día ingredientes que nos puedan fortalecer la fe. Y dice, agréguenle a la fe cada día virtudes, paciencia. Agréguenle cada día a la fe algo que las pueda fortalecer. Y la palabra del Señor nos enseña cómo esta fe debe de ser fortalecida continuamente. Y dice la palabra, porque el que tiene todas estas cosas no tendrá un tiempo ocio, sino dice que será una persona que abunde en los frutos de Dios. Pero tenemos que aprender a fortalecer cada día la fe en Dios. Agréguele a su fe paciencia, porque usted puede tener fe. Sin paciencia, la fe no va a tener buenos resultados. La fe necesita carácter, porque una fe sin carácter puede derrumbar muchas cosas y muchos proyectos. Al apóstol Pedro no le falló la fe. Ya Jesús había orado por la fe en él. Pero más sin embargo dijo, no lo conozco. Tenía fe, pero al apóstol lo que le faltó es un poco de carácter. Necesitamos agregarle a la fe carácter, virtud, amor. Necesitamos agregarle cada día afecto fraternal. ¿Se imagina usted una fe sin amor? Necesitamos agregarle ingredientes, elementos que puedan fortalecer nuestra fe para vivir en tiempos de crisis. Se estaba viviendo en tiempos de crisis en este tiempo, pero Dios le dijo a aquel cuya alma es recta, por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Aquel cuya alma es recta. Comience a desarrollar una fe sin tener una alma recta delante de Dios. Y va a ver que no va a haber resultados. Pero la palabra del Señor dice, aquel cuya alma es recta, por su fe vivirá. No importa que vivamos en el desierto, ahí Dios habrá camino. Se abrirán los caminos, se abrirán los pozos, aleluya. Se abrirá, amado hermanos, abundancia, ríos en el desierto, por la fe que usted y yo estemos ejerciendo. Cuando vea que no hay un panorama de perspectivas, porque a veces podemos tener fe cuando miramos perspectivas. Va a llover ahora. Sí, porque estamos en invierno. Pero comience a declarar, el va a llover ahora en pleno verano, a ver cómo le va. Yo creo que Dios me va a bendecir. Sí, porque hay perspectivas de que tú recibas algo. Y no estoy diciendo que Dios no te bendiga. Pero la fe, hermanos, es desarrollarla aun cuando nuestros sentidos naturales vean otra cosa. Abraham miró, en sus sentidos naturales, miró a una anciana de 90 años. Miró a una mujer que no puede tener hijos. En sus sentidos naturales, él miró a un anciano. Él se miraba quizás en el espejo del agua, qué sé yo. Tenía a su alrededor aquel negativismo, sus aspectos naturales, sus perspectivas no eran correctas para desarrollar una fe. Pero Abraham tuvo un secreto importante, iglesia. Y es que aprendió a creer más en la palabra, en la promesa de Dios, que en sus sentidos naturales.
A veces nuestros sentidos nos pueden equivocar, nos pueden engañar. Pero como usted y yo no vivimos por los sentidos, aleluya, naturales, porque dice la palabra del Señor, porque por fe andamos y no por vista, aleluya, porque hemos creído a la palabra de Dios, hemos creído a la promesa de Dios, andamos por fe y no por vista. No lo que nuestros oídos oigan, no escuchen, no crea a lo que los oídos naturales oigan o vean o piensen o sientan. Manténgase firme, aleluya, creyendo en la promesa de Dios. Si Dios le dijo, te voy a dar un hijo, si Dios le dijo, te voy a hacer padre, te voy a hacer padre de multitudes, de naciones, aleluya, de ti saldrán reyes. A mí, como los sentidos naturales, no podemos dejarnos engañar por los sentidos, sino por la promesa de Dios. Si Dios le dijo, vas a ser padre, créalo, aunque tu esposa todavía no tenga las condiciones o ya no las tenga, o sea estéril. Mi palabra tiene más poder que tus sentidos naturales. La fe debe de fortalecernos por la promesa de la palabra. Dios le dijo a este hombre Simón, a Tomás, voy a resucitar, voy a volver a resucitar. Pero con tanto que le dijo esa palabra, se le explicó bien. A la hora de la resurrección, Tomás dijo, si no viere, no creyere. Y después el Señor lo agarra y le dijo, ¿no te acordás de la palabra que yo dije? ¿No te acordás de la escritura que dijo que yo iba a resucitar otra vez? ¿O se te olvidó? Creíste más en tus sentidos naturales. Hasta no ver, no creer. Hasta no sentir, no creer. Iglesia, pídale al Señor cada día a desarrollar su fe en los tiempos difíciles. Porque la fe que usted y yo tenemos es para aprender a vivir sin los recursos del mundo. Si no vea la enseñanza de Jesús con sus discípulos, la bienaventuranza de Jesús hacia sus discípulos fueron palabras de instrucción para aprender a vivir en este mundo 7 veces felices sin los recursos de este mundo. Dios, Jesús mismo le dijo a los discípulos, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los pacificadores. Les está diciendo, ustedes no necesitan poner la mirada en los recursos de esta tierra para ser felices. Ya son felices por la palabra del reino de Dios. Ya son 7 veces felices por la palabra y la promesa de Dios. Aprendamos a desarrollar la fe para tener paciencia, para reconocer la respuesta en el silencio de Dios. Aprendamos a tener fe para tener ese reconocimiento de parte de Dios y para fortalecernos en los momentos difíciles. Aprendamos a desarrollar la fe para seguir creyendo en Dios, que es el Todopoderoso. Habacuc, en una de sus quejas, le dice, Señor, y que tú no eres el que hiciste el cielo y la tierra, que tú no eres el santo, que tú no eres el perfecto, tú eres el todo. ¿Y por qué no me escuchas? Tenemos que aprender a vivir creyendo que Dios todo lo puede. Si no, mire cuando Dios se le presenta a Abraham. Abraham en su tierra estaba acostumbrado en la familia a creer en diferentes dioses.
el Dios del agua, el Dios del sol, el Dios de esto, el Dios de tanto. Pero cuando se le aparece a Abraham, le dice: yo soy el Todopoderoso. No tenés necesidad de buscar a un Dios de sol. No tenés necesidad de buscar al Dios de la provisión. No tenés necesidad de buscar al Dios, aleluya, de la luna, al Dios de la sanidad. No tenés necesidad de buscar a un Dios cualquiera. Yo soy el Todopoderoso. Aquí yo puedo sanarte, puedo proveerte, puedo, aleluya, salvarte, puedo hacerte justicia, puedo ayudarte en todo, porque soy el Dios Todopoderoso, aleluya. Creer a desarrollar la fe, que aun la crisis sea tan difícil y miremos tinieblas, seguir creyendo en las promesas del Todopoderoso. Creamos para sostenernos y perseverar en la oración. Dice la palabra del Señor: y Jehová respondió y dice: escríbela. La palabra, cuando Dios declare la palabra, y todo aquel que la oye tiene que correr. Tenemos que aprender a correr sobre la promesa de Dios. Tenemos que aprender a movernos en las promesas y la palabra de Dios. Tenemos que aprender a esperar una respuesta de Dios. Yo estoy creyendo que vienen tiempos mejores para usted. Aleluya, tiempos, hermanos, de abundancia cuando hay escasez. Tiempos donde nunca había visto una respuesta. Créalo que este es el tiempo de Dios, aleluya, para que Dios comience a hacer algo sobrenatural sobre usted. Viene algo sobrenatural a nuestra vida, porque la fe es la que provoca a lo sobrenatural de Dios. Fe para aprender a vivir. Pero dice: espérala. Viene tu negocio, viene tu trabajo, espéralo. Viene una conversión para tu familia, espérala. Viene, aleluya, una respuesta para tus labores, espérala. Viene una respuesta ante la corte, aleluya. No sé qué problema, pero viene una respuesta ante la corte a favor de tu vida. Espérala en el nombre bendito de Jesús. Viene algo poderoso, espéralo. Espéralo. Espérala, aunque tardare a un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Yo estoy creyendo que la palabra de Dios se apresura. Raza maquita manso. Sabe que sus oraciones y su fe pueden apresurar la palabra de Dios. No sé dónde, en qué punto hay alguien que esté llorando, que esté clamando, que esté gimiendo, que esté apresurando la promesa de Dios. Usted y yo podemos apresurar, acelerar. ¿Qué ves? Una vara de almendro. ¿Y qué tiene la vara de almendro? Un fruto tiene, ha retoñado, pero tiene fruto ya. La vara tiene que ver con el tiempo anticipado de las cosas. Pero ¿qué ves? Nuestras oraciones pueden anticiparte por mucho lo que para Dios, aleluya, para muchos puede ser largo, para Dios es corto. Porque para Dios 1000 años es como un día. Si te han dicho dentro, no hay esperanza para una respuesta o para tu vida o para algo, porque eso dilata. Quiero decirte que para Dios eso puede ser en una semana, en un día, en una hora, en un minuto. Al salir de aquí puede haber una respuesta, aleluya, al que cree, dice la palabra. Es al que cree. Espérala porque se apresura. Me imagino ángeles trayendo las promesas apresurados. Me imagino el ejército de Dios, aleluya, corriendo porque hay alguien que está orando, que está desarrollando la fe. Me imagino todo el ejército, hermanos, haciendo aquello
Dios dando orientaciones, directrices a los ángeles, porque hay alguien que está apresurando la promesa de Dios. Se apresura al fin. Se apresura, no dudes. Y no mentirá, dice el Señor. Termino con esto. Fe. Porque dice la palabra que en medio de la crisis, en medio de la escasitud, tenemos que continuar creyendo que Él es el Dios creador, el gran yo soy. Él es el Shama, Él es el Rafa, Él es el Jireh, Él es el Adonai, Él es el Siquenú, Él es el Sebaot, Él es el Shama, Él es, aleluya, el Todopoderoso. Él es el que te hace el favor, Él es el que te corona de favores y misericordia. Él es el Todopoderoso. Seguir creyendo. Y aunque miremos a Cristo allá en la cruz del Calvario, siga creyendo. No todos creyeron al ver a Jesús en la cruz, pero hubo gente que creyó y lo acompañó hasta la cruz, creyendo que el final no era la cruz, sino que había algo más allá de la cruz. Por eso llegó gente a creer y a respaldar la promesa de Dios. Siga creyendo. Cuando vea la cruz, no es el final, probablemente sea el comienzo de muchas cosas. Probablemente sea el comienzo de grandes maravillas y prodigios que Dios hará en los próximos días sobre su vida. Dice la palabra, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, ¿usted va a dejar de venir al culto? Hay mucha gente que deja de venir a los cultos. Viene a tantear cuando no mire el milagro y la sanidad. Cuando no veo yo pensé que en la iglesia me iban a responder. No, ya Dios examinó tu corazón. No vengas a buscar el milagro. Quédate por el que hace los milagros. Quédate porque el que da respuesta. Y aunque no miremos todavía, yo estoy creyendo que todo está bajo el control y el dominio de Dios. A su nombre. Con todo, aunque falte todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Aunque falte todo, iglesia, siga proclamando el nombre de Dios. Siga creyendo. Siga desarrollando la fe en medio de la crisis. Porque esa es la clave del evangelio. La clave del evangelio aquí no es como la ley decía: el que hace esto vivirá. Porque muchos pudieron haber hecho tantas cosas por sus habilidades, por sus capacidades o por sus recursos. Pero en el evangelio no se trata de recursos, ni de capacidades humanas, ni de habilidades. Se trata de quien tenga fe en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga en esta noche.